En el primer episodio vimos en detalle qué son las listas, cuáles son sus características y qué podemos hacer con ellas. En la parte práctica, verificamos que nuestro código funciona utilizando un sitio web y de esta manera no necesitamos instalar nada en nuestra computadora. Incluso podemos utilizar dicho sitio desde nuestro teléfono celular. La parte técnica de instalar herramientas y hacer que funcionen será algo que veremos más adelante en otro video. Hoy vamos a interactuar con las listas. Lo primero que haremos es pedirle a Python que nos muestre la lista que creamos previamente en pantalla con el método print. Posteriormente hablaremos de métodos e índices y comenzaremos a agregar, contar y eliminar objetos de la lista. Además, aprenderemos cómo ordenar una lista, entre otros. Recordemos que en el sitio www.online-python.com tenemos la parte superior donde escribiremos el código tal cual lo vemos nosotros y lo entendemos, y en la parte inferior podremos ver lo que Python entendió acerca de lo que escribimos, es decir, lo que Python interpretó de las instrucciones que hemos escrito. Básicamente nos permite ver lo que Python ve y comprobar que ha entendido lo que hemos escrito, o que lo que hemos escrito haya sido interpretado correctamente. Cuando algo no funciona como queremos, por ejemplo, si tenemos un error o si el programa nos da un resultado diferente al esperado, suele ser porque no hemos logrado transmitir correctamente nuestra idea al código, o porque hemos escrito código que Python ha interpretado de una forma diferente. Un ejemplo sencillo y bastante divertido para entender por qué podría suceder algo como esto es pensar en este video donde un papá pone a sus dos hijos a escribir algo simple, una lista de instrucciones para hacer un sándwich de mantequilla de maní con mermelada. Como podrán ver, los primeros intentos de los chicos son listas bastante cortas con instrucciones como sacar el pan, untar mermelada y mantequilla de maní, donde el padre les demostrará que sus instrucciones no están escritas correctamente, dado que interpreta algo totalmente distinto. Durante varios minutos vamos a ver este par de chicos intentar crear listas de instrucciones más complejas, acercándose cada vez más al resultado deseado. Y esto es exactamente lo que suele suceder en programación. A medida que seamos mejores, tendremos la capacidad de escribir código más específico que le permita a un lenguaje de programación hacer lo que deseamos que haga. Podrán encontrar este divertido video completo en la descripción de este video y por supuesto les recomiendo muchísimo verlo porque es parte fundamental para cambiar la manera en la que pensamos y cómo estructuramos nuestra mente frente a la programación. Es momento que volvamos a lo nuestro y como mencioné anteriormente, vamos a mostrar nuestra lista en pantalla. Para ello vamos a utilizar un método llamado print. La palabra print, que significa imprimir en inglés, sirve para mostrar algo en pantalla. Pero primero, ¿sabes lo que es un método? Pues el diccionario de Oxford lo define como un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Y Python está lleno de métodos. Para poner un ejemplo, imaginémonos que existe el método licuadora. Todo lo que metamos en la licuadora se convertirá en otra cosa. Entonces, si tiramos pedazos de naranja, tendremos jugo de naranja. Si tiramos banana y leche, tendremos un licuado de banana. Si tiramos maní dentro de la licuadora, obtendremos crema o pasta de maní. Basándonos en este ejemplo, podemos decir entonces que el método ordenado y sistemático de la licuadora consiste en meter algo, procesarlo y convertirlo en un resultado. En este caso, depende de lo que pongamos dentro. Todos los métodos en un lenguaje de programación son bastante similares, nos permiten transformar algo en una cosa diferente. Depende de nosotros conocer cada uno de esos métodos y saber en qué situaciones usarlos. Sería muy raro meter un zapato en la licuadora para obtener un zapato licuado, y sería un error intentar meter un camión dentro de la licuadora, pues además de que no cabe, terminaría rompiendo la licuadora, y eso sería un error de código. Entonces, los métodos fallan cuando no estamos agregando las cosas correctas o cuando intentamos hacer algo para lo que no están preparados o no fueron diseñados. La parte técnica del asunto es bastante fácil. Todos los métodos se escriben de esta forma: una palabra, el símbolo de paréntesis común o redondo de apertura y el símbolo de paréntesis común de cierre.
y todo lo que va en el medio de ambos paréntesis serán los objetos que deseamos darle al método. Entonces, siempre que vean este formato sabrán que estamos hablando de un método como print ABC o licuadora naranja o licuadora leche, banana, almendras, nueces, avena, etc. Volviendo a nuestro método print, que es el que necesitamos para imprimir cosas en pantalla, vamos a ver que es exactamente lo mismo. La palabra print con un paréntesis redondo de apertura y uno de cierre, y en el medio lo que vamos a imprimir en la pantalla. En nuestro caso, lo que vamos a colocar dentro del paréntesis para que se imprima en pantalla es el objeto comida. Recordemos que este objeto es una lista, con lo cual print va a mostrarnos en pantalla toda la lista completa. Es muy importante que a medida que avancemos, tú mismo pruebes en el sitio web hacer cada uno de los pasos. De esta manera se va adquiriendo práctica. Escribamos justo debajo de la lista el método print y luego entre ambos paréntesis el objeto a mostrar en pantalla, en este caso comida. Ahora vamos a presionar el botón de ejecutar o run y genial, nuestra lista aparece tal cual la escribimos. Eso significa que Python ha entendido bien lo que queremos. Vamos un paso más allá. ¿Cómo podríamos decirle a Python que nos muestre solamente el primer elemento de la lista? ¿O que nos muestre 2 o 3? ¿Qué tal si solamente queremos el último? Para esto debemos hablar de índices. Aunque ya hemos visto las listas y las entendemos gracias al primer capítulo, debemos adentrarnos un poco más en el agujero del conejo y obtener una nueva forma de ver las listas. Pues resulta que así las vimos inicialmente. Luego aprendimos que Python necesita que se escriban en un formato específico de esta forma. Y ahora veremos la lista con los ojos de Python, la cual se ve algo diferente, más o menos como esto. Si alguna vez utilizaron Excel, pues se parece bastante, como una tabla de 2 columnas con algunas filas. En la primera columna hallamos los índices, que para todas las listas en el 99% de los lenguajes de programación consisten de números enteros donde el primer elemento siempre es el 0. Y cuando digo números enteros tengo flashbacks del colegio cuando estudiábamos conjuntos de números, los naturales, los enteros, los racionales, irracionales y reales. Pero eso no es tan importante en este momento. Lo importante aquí es entender que cada número se asocia a cada objeto de la lista. Por lo tanto, el 0 es papa, el 1 es arroz, el 2 es pollo y así hasta el número 5. Al contarlos todos, da un total de 6, incluyendo el número 0. Es una lista de 6 objetos. La palabra que acompaña a cada objeto es el tipo de objeto. Es un guiño a un tema que veremos más adelante, pero no es relevante en este momento. Entonces dijimos que deseábamos imprimir el primer elemento de la lista, o los primeros 2 o 3, o el último. ¿O qué tal si quisieras solamente el primero y el último? Pues bueno, comencemos por lo básico. Imprimir en pantalla un objeto de la lista. Para esto ya tenemos la primera parte hecha. Estamos mostrando en pantalla la lista completa con print. Entonces ambas cosas nos sirven, print y la lista, por lo cual vamos a copiar y pegar la misma línea debajo de la anterior, pero ahora en la nueva línea seremos más específicos con la lista, agregando el índice de lo que deseamos obtener. Para ello, pondremos justo al lado de nuestro objeto lista, en este caso comida, 2 corchetes cuadrados sin dejar espacios, uno de apertura y uno de cierre, y entre ellos el número de índice que deseamos, por ejemplo el 3, que nos debe devolver el objeto arroz. Presionamos el botón Run o ejecutar y voilà, estamos imprimiendo un solo objeto de la lista. Si quisiera la papa, utilizaría el índice 0. Si quisiera la salchicha, usaría el número 4. Y así pueden probar cada uno de los índices para verificar qué elemento devuelve. También podemos imprimir con el mismo método print 2 objetos o más. Para ello solamente debemos copiar la línea que ya tenemos de ejemplo con print y separar cada uno de los objetos que deseamos mostrar en pantalla con una coma. Por ejemplo, vamos a imprimir 2 objetos, el primero y el tercero, que nos devuelven papa y pollo.
Pues bastante fácil, ¿no? Es que hace tan solo un momento hablamos del conjunto de números enteros y si recordamos bien ese conjunto numérico tiene tanto valores positivos como valores negativos. Intenten probar utilizando índices negativos como -1, -2 o -3. Por ejemplo, con el -3 podrán ver que esto también funciona. Es momento de que volvamos a ver con los ojos de Python la lista. Como dijimos antes, el 0 está especialmente reservado para el primer objeto. Por lo tanto, con índices negativos solo podremos comenzar desde el -1, el cual siempre, sin importar el tamaño de una lista, representará al último elemento. Te puedo decir con toda honestidad que si entendiste hasta este punto, has avanzado muchísimo en comprender un concepto de programación como son las listas. Hay personas que jamás han puesto un pie en este camino y ya les llevas una ventaja muy importante. Piensa en todo el proceso desde el primer video, cómo partimos desde un ejemplo básico con algo que ya conocías y en este punto lo que estás descubriendo es cómo ver con ojos de programador las cosas del mundo real. Bastante sencillo realmente, ¿no te parece? También debo recordarles que es importante experimentar. Prueben desde el editor de código acceder a diferentes valores con diferentes índices, a imprimir en pantalla uno o varios objetos de la lista a la vez. Cada vez que presionen el botón ejecutar, están ganando experiencia técnica, la cual es muy importante, aunque sigo considerando que lo más valioso es que adopten los conceptos fundamentales de la programación, pues estos son transversales a casi todos los lenguajes de alto nivel que existen hoy día. Si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte o dejarme un comentario para seguir haciendo videos de este estilo. Continuemos. Tenemos una lista que se llama comida, ¿verdad? Tal vez el nombre podría ser mejor. Creo que un nombre más apropiado sería compras, pues va más con el propósito real de la lista. Digamos que es muy importante buscar nombres apropiados para nuestros objetos, y compras se ajusta muchísimo mejor que comida, pues cuando comenzamos los ejemplos estábamos hablando de las compras que debía hacer cuando era chico, y ese es el propósito de esta lista. Cuando cambiamos el nombre de un objeto, debemos cambiarlo en todos los lugares donde lo estemos usando, dado que el nombre no es otra cosa que una referencia a ese objeto. Es como si fuéramos agentes secretos y tuviéramos que cambiar de identidad. Nuestro nombre nuevo debería ser el mismo en todos los nuevos documentos, pasaporte, documento de identidad, acta de nacimiento, entre otros. Entonces renombremos la lista a compras e inmediatamente en cada una de las líneas donde hayamos mencionado ese objeto, reemplacemos por la palabra compras, que es como haremos referencia de ahora en más a esa lista. Como ahora ya podemos ver en pantalla las cosas de la lista, es momento de que hagamos acciones con la lista, como por ejemplo agregar algo nuevo. Para esto utilizaremos el método append, que en español significa añadir. Al igual que cualquier otro método, consta de una palabra y sus respectivos paréntesis. Y como pueden adivinar, sí, entre los paréntesis deberemos colocar aquello que deseamos agregar a la lista. Siempre le decimos objeto, como en el ejemplo de la licuadora, pero los eruditos de la programación lo llaman parámetro. Sin embargo, todos los parámetros son objetos. Append es un método específico de las listas. Por lo tanto, para usarlo, debemos aplicarlo a una lista existente. A diferencia de print, que es independiente, append necesita que exista una lista. Como ya tenemos la lista compras, pues vamos a usar ese método append en la lista compras. Para ello debemos escribir el nombre de la lista, seguido de un punto y el método, todo sin espacios, y finalmente lo que deseamos agregar a la lista entre comillas. Al ser la lista de compras, ¿qué tal si agregamos 1 kilogramo de naranjas? Lo haremos escribiendo la frase entre comillas como veníamos haciendo con otros objetos similares. Falta una última cosa, volver a imprimir la lista para verificar que se agregó correctamente lo que deseamos. Ya tenemos una línea que hace eso, solo basta con copiar y pegarla justo debajo. Ejecutamos run y así de sencillo podemos agregar cosas a una lista. Así como Python tiene muchos métodos, las listas tienen una cantidad específica para hacer operaciones. Veamos cuáles son.
Append, como ya lo vimos, es para agregar cosas. Lo que agreguemos entre los paréntesis del método será lo que se agregue a la lista. Insert se parece con append. La traducción literal al español es insertar. La diferencia con append es que append agrega siempre cada elemento al final de la lista, mientras que insert recibe como parámetros dos cosas, un número de índice y un objeto. Es decir, nos permite agregar en qué número de índice queremos colocar ese objeto y desplaza todos los que continúan después de él. Si agregamos el índice 0, pescado, entonces el pescado será el primer elemento de la lista. Remove, por su parte, se traduce como eliminar, pues hace justamente eso, elimina un objeto de la lista. Si por ejemplo le pasamos como parámetro pollo, lo borrará de la lista. Clear es un método que no necesita ningún parámetro, es decir, nada entre sus paréntesis, dado que su única función es borrar todo el contenido de una lista, dejarla vacía, básicamente. Y aquí viene otra parte fundamental de cualquier programador. Escuchen porque es muy importante. La investigación. Ya expliqué cómo funcionan algunos de los métodos, pero en este noble oficio que nos paga por usar Google, pues debemos aprender a hacer justamente eso, a utilizar Google. Pues por más hábil que sea un programador, siempre va a terminar recurriendo al buscador para saber cómo hacer algo. No crean que un programador es alguien que memoriza todo, al contrario, es más una cuestión conceptual. Después la parte técnica es algo que va quedando con la práctica continua. Por eso si desean ver cómo funcionan cada uno de estos métodos, deberán ir a Google y encontrar ejemplos de cómo se usan. Hay una cantidad enorme de sitios que explican esto. Formular la búsqueda correcta es otra de las partes críticas de este ejercicio, porque debemos escribir las palabras clave concretas para encontrar la información que deseamos. La segunda parte es, al encontrar esa información, procesarla y ponerla en práctica. Por lo tanto, este ritual de hacer una búsqueda, encontrar la información que necesitamos y aplicarla, es algo con lo que nos vamos a encontrar durante toda la carrera en programación. Este pequeño desafío es algo que deben lograr solos o no estarán preparados para lo próximo que se viene. Les deseo mucha suerte en esta pequeña práctica y si logran superar este pequeño desafío, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.